Bueno, pues la primera de las conferencias en esta universidad de verano fue dedicada pues a la democracia, ¿no? En cierto sentido, lo que buscamos con esa charla fueron varias cosas. En primer lugar, intentar definir y transmitir a todos los participantes una definición de democracia liberal, que bueno, seguimos la corriente clásica y pues propusimos una definición de democracia alternativa a la actual, ¿no? Con rasgos, una democracia con rasgos liberales, republicanos y obviamente democráticos, un reconocimiento del sufragio activo y pasivo. Y luego reflexionamos sobre unos artículos de investigación que han tenido cierto impacto y que han salido publicados en el Journal of Democracy sobre el descontento que existe en las sociedades occidentales, concretamente en los países europeos y en Norteamérica, en Canadá y en Estados Unidos, acerca de la frustración con la democracia, ¿no? Parece que las nuevas generaciones cada día apoyan menos a la democracia. Y bueno, todo esto, presentar una definición de democracia liberal y luego continuar con un resumen de los datos que han producido estos investigadores, pues se hizo para abrir un debate, ¿no? Y una discusión, ¿no? Entre nosotros, entre aquellos que defendemos la libertad, pues sobre si la democracia es la mejor forma política o no, si conviene jugar dentro de ella. Y bueno, pues desde mi punto de vista, pues yo soy de los que se posiciona como a favor de la democracia. Creo que la democracia es una forma política plagada de imperfecciones, pero al mismo tiempo también ha generado cierto compromiso con la protección de la estructura de derechos y libertades. Y bueno, fue un debate muy alegre, muy interesante, y creo que fue un debate en el cual pues tenemos que seguir, ¿no? Porque Gramsci decía que los conceptos son campos de batalla, ¿no? Entonces la idea es pelear ese concepto liberal de democracia, que por supuesto que lo hay, y que definitivamente, pues a pesar de que hay formas alternativas que pueden servir para proteger la libertad a la propia democracia, no lo ha hecho tan mal, ¿no? Me basé un poco en Giovanni Sartori para eso. Bueno, pues la segunda de las presentaciones fue dedicada a generar también un debate sobre el fundamentalismo islámico y sobre el Estado Islámico de Irak y de Siria, ¿no? En la primera parte de la presentación lo que hicimos fue básicamente presentar a los autores que pueden ser catalogados o considerados como teóricos del fundamentalismo islámico, haciendo hincapié en un conjunto de autores clásicos para luego pasar a autores más actuales, y de la mano de esa reflexión sobre la teoría política islámica radical, pues pasamos a presentar dos movimientos que son de alcance global, ¿no? Al-Qaeda, y cómo nace Al-Qaeda en los 80, cómo se desarrolla en los 90, cuando se desplaza en Afganistán, y los sucesos que tuvieron lugar a nivel terrorista en la pasada década, de la primera década del siglo XXI, y luego el Estado Islámico de Irak y de Siria, que, desde un punto de vista, pues para aquellos liberales que están en el ámbito de la ciencia política, pues es definitivamente interesante, porque lo que evidencia es un Estado en construcción, ¿no? A través de una violencia extrema, sin escrúpulos, con unos discursos legitimadores interesantes, pero muy violento y muy liberticida, ¿no? Al final, la última parte de la presentación era para intentar también generar un espacio de diálogo sobre la compatibilidad que existe, ¿no? Entre valores liberales, individualistas, muy pro libertad individual, y tendencias más comunitaristas como la que puede ser la interpretación fundamentalista del Islam, porque obviamente no todo el Islam es igual, es un conjunto heterogéneo, y quizás en Occidente muchas veces optamos por discursos maniqueos de buenos y malos y pagan justos por pecadores, ¿no? Porque no todos los musulmanes pues son fundamentalistas, ¿no? Bueno, desde Occidente, claro, yo tiendo a ser a priori aislacionista, ¿no? En el mundo de las relaciones internacionales, ¿no? Si no me atacan, no hay por qué atacar, ni hay por qué utilizar la violencia, ¿no? En el caso de una, situación como la del Estado Islámico de Irak y de Siria, pues a lo mejor sí se exigen ciertas incursiones de parte de las Fuerzas Armadas de países occidentales en coalición y tal, pero yo soy muy escéptico del resultado de esas intervenciones, ¿no? Sin lugar a dudas, Al-Qaeda, el resultado de la acción exterior desde mi punto de vista, es una consecuencia inesperada de la acción exterior y de la política exterior de Estados Unidos, y el Estado Islámico de Irak y de Siria también. Entonces,
como cuando actuamos internacionalmente no sabemos los resultados que podemos generar y posiblemente esos resultados en algunas situaciones son peores al propio statu quo, lo mejor es tener una política aislacionista y preventiva de violencia a nivel interior, ¿no? Lo mejor es tener una buena inteligencia a nivel interior para prevenir que haya atentados o que haya riesgos así importantes a la seguridad de la ciudadanía y no andar inmerso en aventuras a nivel internacional que son muy costosas y que además uno no puede controlar, ¿no? Pueden resultar un montón de consecuencias inesperadas. Creo que además esto es defendido incluso por consultores y asesores de la propia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? O sea que al final hay un gran número de consecuencias inesperadas que de las cuales no puedes controlar, pero de las cuales en parte sí eres responsable, ¿no? Bueno, mi última charla fue dedicada al estado de bienestar y a la balcanización, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue presentar una definición de estado de bienestar y una definición de balcanización para hablar del estado del bienestar como algo peligroso, ya no solo económicamente, como algo peligroso para las culturas, ¿no? En países pues multiculturales, sea porque a nivel interno pues son muy plurales, o sea porque reciben muchos flujos de inmigración, que al final lo que hacen es volver más compleja la sociedad, el estado del bienestar, al ser una entidad que provee servicios de manera monopólica, puede generar conflicto entre las distintas culturas, ¿no? Por ejemplo, al monopolizar el uso de una lengua, o por ejemplo, al monopolizar el uso de una determinada religión. Al final, el estado del bienestar, que uno pensaría que es una forma política buena y que intenta generar paz, puede, como consecuencia inesperada, abrir espacios de conflicto que polaricen a la sociedad y que aumenten la distancia ideológica entre los actores que la componen, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Al final, si se impone una lengua monopólicamente desde el Estado y ese Estado cuenta con minorías de tipo étnico o de tipo lingüístico o con minorías inmigrantes, pues esas minorías que al final pagan impuestos y que al final pues contribuyen al desarrollo del Estado, se sentirían completamente marginadas, ¿no? Pero es que esa primera visión estrictamente monopólica fue muy criticada en la década de los 60s y 70s y se pasó a políticas de naturaleza multicultural. Y las políticas de naturaleza multicultural, paradójicamente, que pretendían resolver esa situación hegemónica de un estado de bienestar monopólico, culturalmente hablando, también generaron pelea, porque claro, al final el problema no es que optes por políticas multiculturales o políticas monopólicas. Al final el problema es que el Estado es el dueño de ese proceso, a nivel sanitario, a nivel educativo, a nivel de pensiones, y como el Estado es el dueño de esos procesos asociados al estado del bienestar, y como al final el Estado funciona a través de un proceso de competición política, todo depende de lobbies, de grupos de presión, de minorías organizadas que generan resentimiento, ¿no? La propuesta en este sentido pues sería optar para resolver esos problemas que en sociedades complejas va a haber problemas entre las minorías, pero puedes reducir la tensión existente entre esas minorías. Un mecanismo para resolver esos problemas podría ser subsidiar, en vez de la oferta, la demanda. O sea, en vez de construir colegios o construir hospitales y contratar médicos, contratar maestros, darle un pagaré a los chicos o a los papás de los chicos para que elijan el colegio y la educación que desean, sin que haya una provisión monopólica de la misma, subsidiar la demanda o sencillamente privatizar, ¿no? Y creo que, bueno, fruto del diálogo y del debate, salieron incluso trabajos clásicos, ¿no? Recomendamos para todo aquel que le interese el libro de Gobierno Omnipotente de Ludwig von Mises, que, bueno, es un libro que reflexiona sobre el imperialismo alemán y cómo la estatización progresiva de la nación alemana va anulando culturas en un espacio geográfico y poblacional definitivamente multicultural, ¿no? Yo soy un enamorado de la libertad, me gusta la libertad, pero definitivamente creo que hay que ser capaz de dar soluciones de manera progresiva y sin grandes shocks para la población, ¿no? Yo creo que los cambios son mejores de forma pausada y los cambios son mejores cuando amplias capas de la población están a favor de esos cambios, ¿no? Entonces soy uno de esos liberales pues, que intenta convencer a mis vecinos, convencer a mis estudiantes, convencer a mis amigos, para progresivamente ir generando esa masa poblacional, esa masa ciudadana que fomente un cambio progresivo hacia la libertad.
Y luego tengo una vena un poco conservadora, ¿no? Yo creo que muchos liberales, cuando recomiendan cambios a lo mejor quizás muy radicales, no valoran lo que tienen. Y pues en un país como España tenemos mucho, ¿no? O sea, España es un país que disfruta de seguridad, España es un país que obviamente la ciudadanía puede saborear qué significa la libertad, hay libertad de expresión, hay libertad de asociación, podemos salir a la calle, más o menos todo funciona, hay aceras, hay alumbrado público, hay buenas cosas de saneamiento. Hay que tener una actitud, desde mi punto de vista, no tan destructiva, y optar por visiones crítico-constructivas, o sea, criticar, efectivamente se puede mejorar, efectivamente debemos mejorar, debemos de salir de la situación en la que se encuentra el país, pero evidentemente siendo consciente de las virtudes que también existen en nuestra sociedad, que son muchas, ¿no? Entonces ese yo creo que es mi rol, ¿no? Ese asentar, y para eso pues hay que jugar un poco a la política, ¿no? O sea, al final hay que negociar, hay que dialogar y hay que intentar convencer para desplazar las políticas públicas que emanan del Estado hacia la libertad. Bueno, pues ya es mi cuarto año y la verdad es que, qué decir, ¿no? Es mi universidad de verano favorita, es algo que siempre digo al inicio de la primera conferencia, porque de bien nacido es ser agradecido. Entonces al final, ya que a uno le invitan, pues agradecerlo, ¿no? La universidad de verano siempre es innovadora y yo creo que yo, que he participado durante 4 años, siempre he visto cosas nuevas. Los estudiantes, pues yo estoy particularmente satisfecho, ¿no? Todas las presentaciones, todas las ponencias han generado mucha participación. Al final, el quórum siempre está dispuesto a hablar, siempre está dispuesto a participar, siempre hay polémicas, siempre hay opiniones contrastadas, pero con educación y en un ambiente pues muy armonioso, ¿no? Entonces, esa cordialidad, esa profundidad intelectual que tienen tanto los profesores como los asistentes a la universidad de verano y este espacio de Lanzarote, pues generan un proceso educativo y de aprendizaje de primer nivel.